1983, un año que el mundo de la lucha libre nunca olvidará. El legendario Paul Orndorff comenzó su increíble carrera en la WWE y conquistó el mundo. Con su fuerza y físico sobrehumanos y su actitud desmesurada, se erigió como una fuerza a tener en cuenta. Bueno, soy el magnífico, soy el maravilloso, aquí mismo. Desafortunadamente, la tragedia golpea incluso a las personas más grandes, ya que hablaremos de cómo la vida de Orndorff entró en una espiral descendente debido a sus sueños y ambiciones. Ahora, entremos en materia. La caída de Orndorff. Paul Mr. Wonderful. Orndorff fue una de las principales superestrellas de la World Wrestling Federation, WWF, que pasó a llamarse WWA. Era uno de los pocos luchadores que podía plantar cara a bestias como Hulk Hogan. Por eso, siempre se esforzaba al máximo para ser el mejor en lo que hacía, tanto dentro como fuera del ring. Sin embargo, la búsqueda de la excelencia tuvo sus consecuencias, ya que sufrió una lesión catastrófica al intentar mejorar aún más su físico y su rendimiento en el ring, que ya eran dignos de un dios. Orndorff sufrió una lesión en el cuello y la columna vertebral, y aunque hay diferentes versiones sobre cómo ocurrió, el resultado fue el mismo. El principal problema fue que se pellizcó un nervio del cuello. Esto le provocó una grave atrofia muscular en el brazo derecho. La mayoría de la gente notó la diferencia visible, sobre todo teniendo en cuenta lo impresionante que había sido su físico en el pasado. Dado que los luchadores suelen aparecer con ropa mínima, ocultar la atrofia era casi imposible. Para empeorar las cosas, Orndorff dio prioridad a mantener su impulso en la WWE en lugar de buscar un tratamiento adecuado. Se negó a tomarse un descanso, creyendo que era más importante aprovechar su buena racha. Esta decisión solo empeoró su condición. Su mano derecha se encogió aún más, lo que hizo que la disparidad entre sus brazos fuera aún más pronunciada. Su brazo derecho no solo era visiblemente más pequeño, sino que también era significativamente más débil, lo que hacía que actuar en el ring fuera cada vez más difícil. Aunque finalmente buscó tratamiento, el daño era irreversible. La atrofia muscular se había vuelto permanente. Orndorff llevó la frase «llevar el cuerpo al límite» a otro nivel, ya que estaba en la WWE en una época en la que los atletas hacían lo que fuera necesario para alcanzar el mayor tamaño físico posible. Algunos atletas llegaron incluso a depender de los esteroides anabólicos para obtener ventaja sobre otras estrellas. La mayoría de la gente no era consciente de esto en la época de Orndorff, pero el mundo entero se vio conmocionado por el escándalo que sacó a la luz el uso de esteroides anabólicos. La WWE se erigió como la promoción de lucha libre con el mayor número de usuarios de esteroides, ya que se consideraba la más competitiva. A medida que el mundo de la lucha libre profesional experimentaba un enorme aumento de popularidad, la mayoría de los atletas se dieron cuenta de que el público estaba cautivado por los luchadores que tenían una musculatura y una fuerza sobrehumanas. También se dieron cuenta de que esta apariencia y fuerza afectaban en gran medida a su valor como luchadores y determinaban su éxito. Esta hazaña era difícil de lograr de forma natural, por lo que la mayoría de ellos caían en la tentación de tomar el camino rápido hacia el éxito. Este escándalo poco saludable continuó durante años, hasta que comenzó a desmoronarse a principios de los 90, cuando un médico afiliado a la WWE fue arrestado y condenado por distribuir ilegalmente esteroides a los luchadores. Este juicio sacó a la luz la influencia de la WWE en el uso de esteroides entre sus luchadores. Varios talentos de alto perfil de la promoción quedaron al descubierto, y algunas personas comenzaron a darse cuenta de lo inalcanzable que era su apariencia de forma natural. En 1994, el presidente de la WWE, Vince McMahon, fue acusado de distribuir esteroides a sus luchadores estrella. Los fiscales también señalaron que Vince presionaba directa o indirectamente a los luchadores para que utilizaran estas sustancias con el fin de mejorar aún más su físico y hacer que la promoción fuera más atractiva en comparación con la competencia. El juicio comenzó un año después de la acusación de Vince, y en él testificaron varias superestrellas. Hulk Hogan, una de las superestrellas más notables de la época, admitió abiertamente el uso de esteroides anabólicos, pero negó cualquier coacción por parte de la promoción. Otras superestrellas dijeron lo contrario, entre ellas Kevin Nails Wacholz, quien afirmó que el jefe de la promoción le animó a usar esteroides. Sus afirmaciones se vieron socavadas por el hecho de que él y Vince tenían rencillas personales entre ellos. Algunos luchadores llegaron incluso a hablar de lo terrible que era Vince y de cómo encubrió las víctimas del escandaloso escándalo. Esto es lo que el ex luchador profesional New Jack dijo sobre el jefe de la WWE en una entrevista. Era como si cada vez que pasaba algo con uno de sus luchadores, él lo pasaba por alto como si no hubiera pasado nada. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y pasaba el tiempo y él decía, bueno, dejemos que eso se olvide, ¿qué más da? Ya sabes a qué me refiero. Por suerte para el jefe de la WWE, fue absuelto de todos los cargos debido a la falta de pruebas y a la dudosa credibilidad de los testigos. La WWE implementó rápidamente una política de pruebas de drogas destinada a poner fin al uso de esteroides entre sus atletas. La política iba en contra de todas las formas de drogas para mejorar el rendimiento y trataba de transmitir a los aficionados el mensaje de que la promoción valoraba la seguridad y el bienestar de los atletas por encima de los beneficios económicos. Desafortunadamente, este escándalo ocurrió más tarde de lo que debería, ya que Orndorff ya había sufrido las amargas consecuencias de esforzarse más allá de sus límites. Había dejado la promoción en el momento de la demanda. Algunas personas creen que fue una de las peores víctimas de todo el escándalo, pero nadie sabe si fue coaccionado para esforzarse al máximo o si tomó la decisión por su cuenta. La salud de Orndorff siguió deteriorándose a lo largo de los años, incluso después de retirarse como luchador profesional. En 2011, a Orndorff le diagnosticaron cáncer de garganta, una noticia que devastó a sus fans y familiares.
Sin embargo, recordó al mundo por qué se le conoce como Señor Maravilloso y más tarde anunció que había vencido a la enfermedad. Esto hizo que los fans recordaran lo resistente que era como luchador profesional y también como jugador de fútbol americano. Sus problemas de salud no parecían remitir, ya que comenzó a experimentar síntomas de demencia. El hijo de Orndorff, Travis, compartió novedades sobre el deterioro de la salud de su padre y anunció su lucha contra la devastadora demencia. Lamentablemente, la antigua superestrella no pudo superar la enfermedad y finalmente sucumbió a ella. Falleció en 2021, a la edad de 71 años, y Trevor fue quien anunció la trágica noticia. Con gran tristeza anunció el fallecimiento de mi padre, Paul Parlett Orndorff Jr., escribió. Es más conocido como Señor. Wonderful Paul Orndorff. La mayoría de ustedes lo recordarán por su físico. Muchos recordarán su intensidad, pero ojalá pudiera hacerles comprender y ver su corazón, añadió, mientras desahogaba su corazón en una publicación de Instagram. Concluyó la publicación hablando de lo increíble que era su padre. Fue un padre increíble que me mostró más amor del que jamás merecí. Te quiero, papá. Hulk Hogan hablaría sobre la muerte de su viejo amigo y antiguo compañero. Envió su cariño en un tuit en el que decía: acabo de recibir la terrible noticia sobre Paul Orndorff. Descansa en paz, hermano. Te quiero y te agradezco por hacerme luchar siempre por todo en nuestros combates. El cielo se ha vuelto aún más maravilloso. Te quiero para siempre. U4 Life HH. Otras superestrellas enviaron su cariño y sus mejores deseos a la familia de Orndorff, entre ellas Eric Bischoff, que también publicó un tuit con sus mejores deseos. Aunque la causa de la muerte no se dio a conocer de inmediato, su esposa Ronda acabaría confirmando que la demencia fue la causa del fallecimiento. Aunque es una auténtica leyenda de la lucha libre, Orndorff no siempre fue conocido por ser una superestrella en el ring. Tuvo una vida y una trayectoria que, en un principio, no parecían destinadas a la lucha libre. Antes del ring. Antes de ser conocido como Mr. Wonderful en el mundo de la lucha libre, Paul Parlett Orndorff tenía la ambición de convertirse en futbolista profesional. Soñaba con llegar a las grandes ligas. Nacido el 28 de octubre de 1949, Orndorff sorprendió a sus compañeros al demostrar unas habilidades atléticas excepcionales desde muy joven. Tenía la suerte de contar con velocidad, fuerza y agilidad, cualidades que todo aspirante a deportista deseaba, ya que garantizaban casi con total seguridad el éxito en cualquier campo en el que se aplicaran. Sus dotes atléticas le valieron una beca en la Universidad de Tampa, donde jugó al fútbol americano universitario. Jugó como fullback durante sus 3 primeras temporadas, antes de pasar a tight end a mitad de temporada en su último año. Orndorff no tardó en impresionar a quienes le rodeaban, ya que anotó 21 touchdowns en su carrera y rápidamente ganó más de 2.000 yardas totales con los Tampa Spartans. Esto hizo que la gente lo considerara uno de los jugadores más destacados de su clase. Una brillante carrera profesional en el fútbol americano parecía casi inevitable para la prometedora estrella, y fue seleccionado en la 12ª ronda del draft de la NFL de 1973 por los New Orleans Saints. Para sorpresa de todos, abandonó voluntariamente el equipo durante el campamento de entrenamiento y dijo que tenía problemas personales que resolver. La prometedora estrella asistió sorprendentemente al campamento de entrenamiento de los Chicago Bears en 1974 y más tarde se unió a los Jacksonville Express de la World Football League en 1975. Su carrera parecía volver a encarrilarse, pero la tragedia golpeó y Orndorff se lesionó, lo que le obligó a considerar otra de sus pasiones, la lucha libre profesional. Tras el fin de su carrera futbolística, Orndorff vio el campeonato de lucha libre de Florida y pronto se dio cuenta de que sería un excelente luchador. Esta revelación fue probablemente lo mejor que le pasó en la vida, y decidió dar el salto al mundo de la lucha libre profesional. Sin nada que perder, llamó a su suegro, que conocía a un tipo que conocía al promotor de Florida, Eddie Graham. Esto le permitió entrar en el negocio de la lucha libre, que se vio bendecido con su presencia. Comenzó a entrenar con Bob Backlund e Hiro Matsuda, 2 veteranos experimentados que dedicaron tiempo y esfuerzo a moldear el talento de Orndorff y ayudarlo a convertirse en un espectacular luchador en el ring. Su debut en la lucha libre profesional se produjo en 1976 en Mid-Southern Wrestling. No tardó mucho en llegar a lo más alto de la promoción y comenzó su andadura hacia la cima en otras promociones, como Southeastern Championship Wrestling y George Championship Wrestling. Rápidamente se convirtió en el favorito de los aficionados en estas promociones, ya que demostró adecuadamente su poder explosivo y su habilidad técnica. Aunque ya era conocido por algunos, su estatus como icono de la lucha libre se consolidó cuando llegó a la World Wrestling Federation, WWF, ahora WWE. Contrató al increíble Roddy Piper como su manager, y Piper lo apodó Mr. Wonderful, un nombre que es sinónimo de grandeza en la promoción. Orndorff no tardó en enfrentarse cara a cara con algunos de los nombres más importantes de la historia de la lucha libre. Se convirtió en uno de los primeros aspirantes al título mundial, apareciendo en el evento principal menos de un mes después de su debut en la WWE. Aunque se alejó brevemente del centro de atención, rápidamente volvió a estar en el evento principal cuando Hulk Hogan entró en una rivalidad con Roddy Piper, consolidando el estatus de Orndorff como protagonista. Las consecuencias de un evento de la WWE llamado The War to Settle the Score desempeñaron un papel importante en la creación de WrestleMania, un evento que se convertiría en uno de los mayores logros de la WWE. Orndorff tuvo un papel crucial en el primer evento principal de WrestleMania, donde él, Piper y Bob Orton, en calidad de manager, lucharon contra Hogan y Mr. T, que contaban con el apoyo de Song. El combate fue todo un espectáculo, con ambos equipos dándolo todo. Pero nadie esperaba el impactante giro de los acontecimientos cuando el intento de Orton de interferir le salió por la culata.
Su yeso golpeó a Orndorff por accidente, lo que le dio a Hogan la oportunidad de aprovechar la situación y asegurar la victoria para su equipo. Desafortunadamente para Orndorff, sus compañeros de equipo lo culparon por la derrota. Esto provocó un brutal ataque contra él durante el Saturday Night's Main Event. Sin embargo, el desarrollo de la historia pronto llevó a Orndorff a algunos de sus mejores momentos en la WWE. Más tarde esa noche, Orndorff se vengó. Se apresuró a subir al ring para apoyar a Hogan cuando sus antiguos compañeros de equipo intentaron atacarlo entre dos, consolidando aún más su estatus como uno de los mejores luchadores. A continuación, despidió dramáticamente a su manager, Bobby Heenan, consolidando su independencia. Orndorff no tardó en hacerse nuevos enemigos tras su asociación con Hogan. Adrian Adonis aprovechó todas las oportunidades posibles para burlarse de su asociación y llegó incluso a referirse a él como Hulk Jr. Continuó provocando al compañero de Hogan y sin duda sembró el resentimiento contra Hogan. En una llamada telefónica televisada a Hogan, este no respondió a las llamadas de Orndorff porque estaba demasiado ocupado entrenando. Mr. Wonderful, vea por él ahora mismo. Las imágenes muestran entonces a Sr. Wonderful enfadándose aún más porque Hogan se negaba a atender su llamada. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? La interpretación del odio de Orndorff fue impresionante e inigualable en ese momento. Su siguiente actuación consistió en mostrar su incapacidad para trabajar con Hogan, y lo interpretó a la perfección. En un combate contra John Studd y Bundy, Orndorff fue derribado, y Hogan se quedó solo para luchar contra sus oponentes. Para sorpresa de todos, Sr. Wonderful regresó al ring para ayudar a Hogan, pero sorprendió a todos al lanzar un clothesline a su compañero. La historia dio un giro radical cuando la asociación de Orndorff con Hogan terminó. Esto se produjo tras un brutal piledriver que le lanzó a Hogan. Esta hazaña singular lo catapultó a la cima de su carrera y creó una de las mejores historias que la WWE había visto jamás. Tuvieron una serie de combates sin un resultado definitivo y decidieron averiguar quién era el mejor luchador en uno de los escenarios más grandes y peligrosos. El punto álgido de esta historia llegó cuando se fijó su combate final en una jaula de acero en el Saturday Night's Main Event 9. Su combate conmocionó al mundo, ya que ambos hicieron todo lo posible por salir victoriosos. Desafortunadamente, Hogan se llevó la victoria y puso fin a su rivalidad, que duró más de 6 meses. El combate sigue siendo uno de los más notables jamás realizados por las superestrellas de la WWE. La presencia de Orndorff en el ring se redujo drásticamente, ya que no participó en ninguna historia importante. Su última aparición importante en la WWE fue en 1987, cuando formó equipo con Hogan y otras superestrellas. No duró mucho en el combate, ya que fue eliminado por Rick Rude. Su último combate como superestrella de la WWE tuvo lugar en un house show en enero de 1988. 2 años después de dejar la WWE, Orndorff se incorporó a la promoción World Championship Wrestling y disputó su primer combate el 9 de junio. Se enfrentó al entonces campeón de la WCW en numerosas ocasiones, y lo derrotó varias veces. No fue coronado nuevo campeón de televisión porque sus combates no eran por el título. Esto demostró que Sr. Wonderful era digno de convertirse en campeón, pero no estaba destinado a suceder en ese momento. Abandonó la promoción en otoño de ese año y participó en otras promociones durante los 3 años siguientes. Sin embargo, Orndorff regresaría a la WCW en 1992. Esta vez, no se contuvo y puso sus ojos en el Campeonato Mundial de Televisión de la WCW, que estaba vacante. Al regresar a la promoción, tuvo una breve rivalidad con Cactus Jack antes de inscribirse en un torneo de 16 hombres por el campeonato. Mr. Wonderful demostró su valía en la promoción al derrotar a todos los oponentes que se le presentaron y vencer a Eric Watts en la final para hacerse con el campeonato. Fue uno de los mejores campeones que ha tenido la promoción, ya que defendió el título en varias ocasiones. También hizo todo lo posible para no perderlo ante nadie e incluso consiguió algunas victorias controvertidas. Controversias o no, siguió siendo el campeón y nadie podía decir lo contrario. El 18 de agosto de 1993, la racha ganadora de Orndorff llegó a su fin al ser derrotado por Ricky Steamboat en Clash of the Champions 24. Desafió sin éxito al nuevo campeón en varias ocasiones y finalmente puso su mirada en un nuevo premio, la división de equipos. Orndorff tuvo una serie de compañeros de equipo, pero descubrió que su mejor pareja era Paul Roma. Bautizaron a su equipo como Pretty Wonderful y funcionaron bien en una rivalidad contra Marcus Alexander Backwell y dos Cold Scorpio. No tardaron en desafiar a los entonces campeones mundiales por equipos de la WCW, Cactus Jack y Kevin Sullivan, por el oro. Tras atacar brutalmente a sus futuros oponentes durante una de sus defensas del título, Pretty Wonderful se enfrentó oficialmente a ellos y los derrotó fácilmente, ganando el campeonato y aumentando aún más la lista de logros de Orndorff. Su increíble carrera inspira a varios aspirantes a luchadores de todo el mundo, especialmente cuando ven algunas de sus mayores hazañas. Algunas personas se niegan a creer que un hombre como Orndorff pudiera lograr algunas de ellas. Orndorff era conocido principalmente como protagonista de eventos principales, e incluso llegó a protagonizar el evento principal de 2 de las noches más importantes en la historia de la WWE. Su actuación en una de esas noches, WrestleMania 1, prácticamente la convirtió en lo que es hoy en día y ha permitido a los aficionados disfrutarla incluso décadas después. Se mantuvo como aspirante al título de campeón durante la mayor parte de su carrera, y la mayoría de sus actuaciones demostraron lo mucho que se merecía el título. Finalmente consiguió este título en una promoción diferente y demostró que realmente era un campeón de lucha libre. Después de dejar la WWE, se unió a la WWE, donde desempeñó un papel crucial en su crecimiento.
Como mentor en las instalaciones de entrenamiento de la WWE Power Plant, Orndorff se dedicó a formar a la próxima generación de luchadores, demostrando que su pasión iba más allá del ring. No fue una sorpresa cuando se anunció que Orndorff era uno de los miembros de la promoción de 2005 del Salón de la Fama de la WWE. Su incorporación tuvo lugar el 2 de abril en el Universal Amphitheater. 4 años más tarde, fue elegido para el Salón de la Fama de la Lucha Libre Profesional, por un comité formado por sus compañeros. Esto recordó a la gente su legado como uno de los mejores luchadores que honraron los primeros días de la WWE. A la avanzada edad de 67 años, Mr. Wonderful honró el ring con su presencia. Luchó en un equipo de 6 hombres en un espectáculo de la Canadian Wrestling Elite, CWE, que, como era de esperar, ganó. Esta sería la última vez que el mundo de la lucha libre se vería bendecido por su presencia y habilidad en el ring. Los logros de Orndorff en el ring y su incorporación al Salón de la Fama consolidaron su lugar como leyenda de la lucha libre. Pero detrás de la gloria y las ovaciones se escondía una realidad más dura, que no se limitaba solo a él, sino a muchos artistas que entregaron sus cuerpos a la industria. Mucho antes de su fallecimiento, comenzaron a salir a la luz revelaciones inquietantes que ponían de manifiesto los peligros que luchadores como Orndorff soportaban en silencio. Bajo el ring. Antes de la muerte de Orndorff, el mundo se vio sacudido por la noticia de que la WWE había sido objeto de una demanda colectiva. 3 exluchadores de la WWE decidieron llevar a sus antiguos empleadores a los tribunales, ya que estaban cansados de sufrir en silencio. El público en general se preguntaba cuál era el motivo, pero se sorprendió al darse cuenta de que la WWE podría ser totalmente culpable, y la demanda parecía que podía ponerse fea. Los exluchadores alegaban que la WWE había estado poniendo en peligro imprudentemente a sus artistas durante décadas y los había sometido intencionadamente a lo que solo puede calificarse de ambiente brutal. Se les obligaba a realizar diversas acrobacias peligrosas que los exponían a casos devastadores de demencia, Alzheimer y otros trastornos neurológicos a largo plazo. También alegaban que la WWE era consciente de estas posibles consecuencias, pero ocultó las investigaciones médicas que podrían ayudar a prevenirlas. La demanda, presentada por Russ McCullough, Ryan Sakoda y Matt Weiss, no buscaba justicia personal para estos 3, sino justicia para las estrellas pasadas y presentes de la WWE que podrían haber sufrido maltratos similares y lesiones a largo plazo por dedicar sus cuerpos a su trabajo. La WWE perdió a una de sus estrellas más queridas por este mismo problema en 2005. Eddie Guerrero se desmayó en medio del ring, y tras ser trasladado de urgencia al hospital, se descubrió que había sufrido una insuficiencia cardíaca aguda causada por una enfermedad cardiovascular subyacente. La mayoría de la gente se preguntó qué le había pasado, pero pronto se reveló que su historial de uso de esteroides anabólicos había contribuido significativamente a su enfermedad cardíaca. Lo más trágico fue que los medios de comunicación apenas hablaron de lo que le había llevado a padecer esa enfermedad cardiovascular subyacente. Algunos insinuaron que el propio jefe lo había ocultado a los medios de comunicación para evitar que la promoción se enfrentara a cualquier reacción negativa. Otro luchador de la WWE que, por desgracia, se vio afectado por esto fue James Bryan Hellwig, conocido popularmente por su nombre artístico, The Ultimate Warrior. Hellwig era famoso por su musculatura descomunal, ya que también era culturista. Su aspecto encajaba perfectamente con su nombre, ya que parecía un guerrero supremo. Por desgracia, falleció en 2014 a la edad de 54 años. Se determinó que la causa de su muerte fue un ataque cardíaco provocado por una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, una afección causada por el endurecimiento y el estrechamiento de las arterias. Se trata de una afección similar, si no idéntica, a la que le costó la vida a Guerrero. Hellwig fue uno de los pocos luchadores que admitió haber consumido esteroides en exceso, y también habló de cómo varios luchadores de la franquicia estaban involucrados. Lamentablemente, la lista no termina ahí, ya que hay otra víctima más en esta locura, ya que también falleció a los 40 años debido a un fallo cardíaco. La autopsia reveló que su muerte se debió a una sobredosis de medicamentos mezclados, uno de los cuales eran esteroides anabólicos. Rude fue uno de los luchadores que admitió haber consumido esteroides anabólicos para mejorar su físico, y también para controlar el dolor que le provocaba ser luchador. Otro factor que hizo que la demanda mencionada fuera perjudicial para la empresa multimillonaria fue el momento en que se presentó. Se produjo en la misma época en que el infame CM Punk de la WWE estaba inmerso en una batalla muy publicitada con el médico jefe de la WWE. También presentó una demanda contra el médico, alegando que la WWE coacciona a sus luchadores para que trabajen mientras están lesionados, entre otros métodos, amenazándoles con despojarlos de su posición dentro de la organización si se niegan. Por si no tuvieran suficientes pruebas contra la WWE, esta demanda podría traer recuerdos dolorosos de la tragedia de Chris Benoit. Chris Benoit era una antigua superestrella de la WWE y antiguo campeón mundial. Lamentablemente, nadie lo recuerda por su actuación en el ring, sino como la antigua superestrella que asesinó a su esposa y a su hijo. Esto ocurrió en 2007. Y se quitó la vida poco después de cometer este acto atroz. Las consecuencias de esto fueron más impactantes que el propio asesinato. La autopsia reveló que Benoit padecía una encefalopatía traumática crónica grave y daños en los 4 lóbulos de su cerebro, incluido el tronco cerebral. El jefe de neurocirugía de la Universidad de Virginia Occidental afirmó que su cerebro se asemejaba al de un paciente de 85 años con Alzheimer. Muchos sospecharon que la demencia provocada por las repetidas conmociones cerebrales sufridas en el ring influyó enormemente en su comportamiento y en su decisión de asesinar a su familia.
La WWE hizo lo que mejor sabe hacer y descartó la idea como una mera especulación. Aproximadamente un año después de que estas tres ex superestrellas presentaran su demanda, más de 50 ex luchadores se unieron y presentaron una demanda contra la WWE. En la demanda de Connecticut, los ex luchadores afirmaron que la WWE era responsable de sus daños neurológicos a largo plazo y que no había atendido sus lesiones. La demanda también alegaba que la empresa tergiversó y ocultó de forma fraudulenta la naturaleza y el alcance de las lesiones sufridas por sus atletas. Entre los demandantes se encontraban leyendas como Jimmy Superfly, Snuka, Joseph, Road Warrior Animal, Laurinaitis y la leyenda Mr. Wonderful. Llamar a estos hombres leyendas no es suficiente para describir el impacto que tuvieron en la promoción, ya que fueron la base de la franquicia que conocemos y amamos hoy en día. Un usuario de One X, anteriormente conocido como Twitter, publicó una lista de todos los ex luchadores involucrados en la demanda. No hay casi ninguna duda de que la WWE tiene mucho que ocultar al mundo en cuanto al trato que da a sus artistas y trabajadores. No es una mera coincidencia, ni un plan para sacar dinero que tanta gente se haya rebelado contra ella. Lo único que falta en estas denuncias son pruebas concretas que obliguen a la promoción a admitir sus delitos. Obtener esa información podría ser difícil, ya que podría requerir que los luchadores en activo se manifestaran en contra de sus empleadores, algo que no parece posible. Nadie quiere meterse con la mayor organización de lucha libre, porque, una vez que te incluyen en la lista negra, otras promociones se mantendrán alejadas, dejando la carrera de ese artista en el fango. Desgraciadamente, la WWE volvió a escapar de la persecución de la ley, ya que la jueza federal Vanessa Lynn Bryant desestimó el caso. Dictaminó que algunas de las acusaciones eran frívolas y que otras se habían presentado después de que expirara el plazo de prescripción. Se presentó un recurso ante el Tribunal Federal de Apelación, pero el caso fue desestimado en septiembre de 2020. Es triste decir que Orndorff falleció sin ver cómo se hacía justicia contra la promoción. Si te ha gustado el video, no te vayas. Solo tienes que hacer clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen en tu pantalla ahora mismo y obtendrás contenido aún más emocionante. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.